Nuestro tema es simplemente paz, acceso, poder y gloria, lo cual encontramos en los versículos que están aquí. Y el apóstol viene al capítulo 5 en la carta a los romanos, habiendo probado la doctrina de la justificación de la fe, tan solo por la fe, y ahora viene el resultado de la justificación por la fe. Los beneficios, los frutos de este gran acto de Dios en los corazones de las personas. Justificados pues por la fe, es decir, habiendo sido justificados por la fe, como dice la Biblia de las Américas, justificados, declarados por Dios, declarados justos y merecedores. La doctrina de la justificación por la fe, que a través de Cristo y lo que Él ha logrado en la cruz del Calvario, a nombre de pecadores necesitados, a nombre de su pueblo, a través de Cristo podemos ser declarados justos, como si jamás hubiésemos pecado. Y la muerte redentora de Cristo compra justificación para el pueblo de Dios. Justificación. No solo que seamos pronunciados libres de todo pecado, sino la declaración de que somos vistos por Dios en Cristo como completamente justos y merecedores de las recompensas del justo. Así como Cristo murió por nuestro pecado, así también su vida perfecta de justicia nos da una justicia para nosotros. Si Él solo hubiese muerto por nosotros, no iríamos al infierno, pero tampoco iríamos al cielo. Él murió por nosotros para librarnos del castigo que merecíamos, y Él también vivió por nosotros en justicia perfecta para poder merecer por nosotros y asegurar por nosotros las bendiciones eternas del justo. Entonces dependemos de su muerte redentora y también de su obediencia a Dios. Él vino del cielo a la tierra. Él se hizo humano y tomó una personalidad humana. Él se puso a sí mismo voluntariamente como si fuera uno de nosotros bajo la autoridad del Padre. Él completamente cumplió y obedeció la ley de Dios en toda parte minúscula, en todo lugar, incluso hasta el grado de tener una obediencia hasta que lo llevó a morir en la cruz del Calvario. Así que sí, su muerte y sufrimiento para comprar nuestra salvación y quitar nuestro pecado, cuando Dios el Padre puso sobre él el eterno castigo que tenía que ser puesto a nosotros si estamos entre los redimidos, este castigo eterno, y lo comprimió en unas cuantas horas, en 6 horas, y Él lo llevó. Incluso eso fue un acto supremo de obediencia al mandamiento del Padre. Y entonces Él compró el cielo por su pueblo, justificación por fe, a través de la fe en Cristo, y su muerte redentora y su perfecta justicia, podemos tener segura la bendición de Dios, tanto el perdón como las recompensas. Justificados, pues, por la fe, habiendo sido pronunciados justos y no culpables, inocentes y completamente merecedores de las bendiciones, como si nosotros hubiésemos cumplido por completo y de forma perfecta la ley de Dios. Justificados pues por la fe, en contraposición a las obras, no merecemos nada. Entonces, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un acto establecido por Dios. Es una gran declaración de que somos justificados. Y esto ha asegurado por nosotros algo que no puede ser cambiado. Es una condición sin precio, un estado sin precio, queridos amigos. Si tan solo pudiéramos hacer justicia a esto desde el púlpito, las riquezas, las fortunas que son nuestras.
Una gran cantidad de dinero puede comprarte muchas comodidades, muchas posesiones, y ninguna de estas cosas durarán. E incluso con las posesiones más lujosas y las comodidades más maravillosas, aún tendrás grandes dolores y decepciones al mismo tiempo y cosas que te incomodan. E incluso con posesiones maravillosas todavía tendrás muchísimos momentos infelices y experiencias desdichadas. Hay muchas otras cosas que podemos valorar, tal vez. Podemos valorar, muchos de ustedes, la juventud. Y tal vez puedas valorar la salud y la fortaleza y las capacidades y el entendimiento, las habilidades. Todo tipo de cosas. Y la seguridad de la vida, pero ninguna de estas cosas durarán. Y todas estas cosas están limitadas a través de diferentes situaciones y circunstancias. Pero nosotros, con la justificación por la fe, tenemos tan grandes riquezas, es más grande que ninguna fortuna terrenal, porque nos trae y nos da posesiones eternas y gloria. Y no hay nada que pueda compararse con esto. ¿Cómo los cristianos, tú y yo, cómo podemos un día tener tristeza o desmayo ante nuestras circunstancias, cuando tenemos tan grandes riquezas, tal grande don de Dios? Y ha habido esta declaración al respecto de ti, si eres hijo de Dios, de que Dios te considera como sin falta y justo y merecedor de las riquezas, de las recompensas del justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Comenzamos con la paz. Paz con Dios. Paz con Dios. La Biblia católica lo traduce de forma diferente. Dice algo así: tengamos paz con Dios. Ah, sí. Se dice que este primer versículo podría ser traducido así, tal vez. Tengamos paz con Dios. Y de hecho, es un asunto que tiene que ver con los manuscritos originales. Sin embargo, el contexto de este pasaje demanda que sea traducido en esta forma: habiendo sido justificados por la fe, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Tiene que ser traducido como una afirmación. Tenemos paz para con Dios, y no es una exhortación. Tengamos paz con Dios. Tiene que ser una afirmación, porque las afirmaciones no comienzan sino hasta más adelante en el capítulo. Aquí todos son afirmaciones al principio de este capítulo. Sería necio y tonto traducirlo como una exhortación. Y yo me imagino que la Biblia católica lo hace así, basándose en los documentos que les gustan, porque la Iglesia Católica Romana cree que la salvación es por obras, por medio de las obras, y no por fe. Y la Biblia dice lo opuesto. Entonces la idea de que podemos leer en la Biblia que ya tenemos paz con Dios a través del Señor Jesucristo, a ellos no les agrada. El Evangelio ha sido perdido, se ha perdido. Sin embargo, nuestra traducción, estoy seguro que correctamente dice: habiendo sido justificados, tenemos paz con Dios. Paz. Y el griego que se traduce paz viene del verbo unir. Y de esto se trata aquí: paz con Dios. Resulta en gran paz, claro. Pero la palabra de hecho significa que tenemos reconciliación. Se nos une con Dios. Es lo opuesto en el sentido de que es lo opuesto a la guerra. A esa paz se refiere. Lo opuesto a la separación que viene a través de la hostilidad. Éramos rebeldes en contra de Dios. Y entonces estábamos separados de Él, y Él se había separado de nosotros. Pero una vez que la declaración se hace, que debido a la gracia de Dios y debido a que la justicia de Cristo ha sido dada a nosotros, entonces somos considerados como completamente justos y merecedores de las recompensas eternas, y debido a ello tenemos reconciliación. La rebelión se ha terminado. Anteriormente, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Su justa indignación estaba sobre nosotros. Lo único que nos esperaba era castigo y destierro de su presencia para siempre.
y desgracia eterna. Pero ahora tenemos paz, reconciliación, y en vez de eso ya tenemos amor, en vez de ira tenemos el cuidado de Dios. Tenemos su amistad en vez de ira. Tenemos su amabilidad eterna. ¡Qué diferencia, queridos amigos! Estamos en su favor. Tenemos paz con Dios. Estamos en su familia. Estamos en su propósito. Estamos en sus planes. Todo el amor de Dios es para con nosotros. Su cuidado. ¡Cuánta riqueza! ¡Cuán ricos somos! Tal vez seamos pobres en este mundo. Hay diferentes creyentes, en particular en países occidentales, donde se tiene demasiado, se tiene suficiente, mucho se tiene aquí. Y también, de la misma forma, hay muchos creyentes a través del mundo que son muy pobres y que casi no tienen lo suficiente. Y aún así, todos son igualmente ricos y el mundano no conoce nada de la paz con Dios. Todavía está en rebeldía en contra de Dios. Nuestros corazones tienen compasión para con las personas que no tienen nada, no tienen lugar en el cielo, no tienen unión con Dios. Y esta es nuestra gran preocupación como creyentes, el que podamos representar al Señor y podamos alcanzarles con el Evangelio. Y cuán ricos somos. Nunca te consideres como una persona pobre. Siempre tienes que conmoverte al darte cuenta de que Dios te ha dado riquezas infinitas. Cuán maravilloso es esto. Tenemos paz con Dios, completa reconciliación. Esto es sorprendente. Los tesoros que tenemos no pueden ser arrebatados a través de terremotos o inundaciones o tormentas o a través de fuerzas hostiles en contra de nosotros. Y las cosas pueden empeorar bastante aquí en Inglaterra, en el Reino Unido, con los gobiernos avanzando al futuro, con mayor hostilidad en contra de la fe de Cristo y a los estándares de la palabra de Dios, legislando, pasando leyes en contra de la palabra de Dios, pasando leyes a favor del pecado y la maldad. Y se nos puede ver como personas que no quieren someterse a leyes impías, etc. Sin embargo, nada puede quitarnos las riquezas que tenemos. Ningún enemigo sobre la faz de este planeta puede derrotar a Dios. Dios no puede colapsarse. Así que somos preservados con tesoros eternos y riquezas en Cristo. Mediante nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y el apóstol repite esto una y otra vez. Tenemos paz con Dios, unión, a través de nuestro Señor Jesucristo. Su obra nunca fallará. Él fue a la cruz del Calvario por nosotros y era como si Él hubiese desarmado miles y miles de bombas que amenazaban a cada persona. Tu pecado, tu constante estado de pecado y tu mente pecaminosa y todos los hechos y pensamientos y palabras y acciones por las cuales merecemos castigo, cada una de estas cosas nos enviarán al infierno. Y hay miles de pecados. Hay diferentes personas que han intentado calcular cuántos pecados cometemos en la vida, pero es difícil. El número de pecados que cometemos en la vida no lo podemos calcular, asumiendo que constantemente estamos rompiendo la justicia perfecta de Dios, cada segundo, de cada hora, de cada día. Si tú intentas hacer un cálculo de alguna forma, por algún método, resultará en cientos de miles de pecados, incluso millones de pecados. Y todos están allí como bombas en nuestra historia moral, y Cristo desarmó en la cruz del Calvario cada una de esas bombas y ni siquiera una fue dejada a un lado. Cada pecado, cada palabra errónea y pensamiento fue purgado y Cristo tomó los dolores y el castigo por nosotros en la cruz del Calvario. Queridos amigos, lo que ha sido comprado por nosotros, por Cristo, lo que Cristo compró, es pureza y bendición eterna, perdón y las recompensas del justo
Él no puede fallarnos jamás. La versión original de un himno conocido en inglés dice lo siguiente: su honor y su nombre está en juego para salvarme del lago de fuego. En Cristo, la roca sólida, estoy firme, todo otro terreno es arena movediza. Entonces vemos este versículo y primero que nada, el fruto de la justificación que tenemos es la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo número 2, por quien también tenemos entrada, acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Acceso, entrada. En Efesios 3, el apóstol Pablo habla respecto de denuedo, el acceso, con confianza, a través de la fe. Y aquí la palabra que se traduce como entrada, tenemos entrada, viene del verbo acceso, entrada, admisión, traer cerca. Y eso es lo que significa aquí. Tenemos acceso. Somos traídos cerca de Dios. Somos admitidos a Dios a través de lo que Cristo ha hecho. Tengo acceso a un lugar completamente inaccesible. Cuando yo no tenía salvación, cuando no había sido perdonado, cuando no había sido lavado, ¿tenía acceso a la presencia de Dios? No. No podría yo jamás remontarme a la cúspide más alta de la tierra y subirla. Yo nunca podría, y tú tampoco podría viajar hasta un planeta distante. Es imposible. Y así el acceso a Dios es imposible también para nosotros a través de nuestras propias obras. No podemos lograr acceso a Dios, no podemos tener esto. Yo jamás podría atravesar una pared de acero reforzado de 1 metro de ancho que esté firmemente cimentada, y tampoco puedo ir al cielo, tampoco puedo entrar verdaderamente a la presencia de Dios y tener comunión con Él y oración, excepto a través de Cristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ninguna cantidad de obras puede traerme cerca de Dios. Sería como acercarme a una isla rodeada de mareas salientes y estás intentando nadar hacia allá, o estás intentando llegar allí con un bote de remos y hay corrientes poderosas que salen de allí y te alejan de la isla y no te puedes acercar. Es imposible. Está más allá de tus fortalezas. La justicia de Dios siempre te rechazará. No tienes lugar ante su presencia, ante su cercanía. Sin embargo, a través de Cristo y a través de su muerte redentora y a través de su obediencia a Dios, tenemos acceso por la fe, porque confiamos en Él, porque creemos que Él ha purgado nuestro pecado y ha comprado las recompensas por nosotros. Entonces podemos entrar a la presencia de Dios por la fe en la oración. Él me lleva, Él paga lo que tenía que pagar. Él me da un estatus para poder estar ante Dios, lo cual nunca tuve en mí mismo. Él derrama sobre mí dignidad. Él me adopta en la familia de Dios y me hago un hijo de Dios. Él me reviste de justicia y abre todas las barreras, las quita. Acceso, entrada. Ahora tengo unión con Dios. Experimento a Dios. Tengo capacidades espirituales, por ejemplo la oración, y tengo un nuevo corazón, y tengo un espíritu vivo dentro de mí, y tengo gran felicidad. La Iglesia Católica Romana no tiene eso. Los monjes católicos romanos se sientan en un cuarto contemplando un crucifijo con una estatua de Cristo, según ellos, en él, en ese crucifijo, e intenta a través de técnicas místicas y procesos el pensar que está ante el amor y la presencia de Cristo. Y es casi como una técnica oculta, porque él no tiene eso por la fe. No tiene justificación. Cristo, no se confía en Cristo, tan solo en Cristo, sin una obra propia. Sin embargo, tú puedes venir a la presencia de Dios. Podemos venir ante la presencia de Dios a través de la fe en Cristo. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová.
Personas como ellos tienen que confiar en el script que se les ha dado, las doctrinas, el guión que se les da, a pesar de que se desvían tan lejos de la Escritura e incluso niegan la verdadera y propia y adecuada deidad de Cristo. Los testigos de Jehová tienen que confiar en sus creencias y en sus obediencias a los requisitos que se les imponen. No hay justificación por la fe, lo cual les podría traer a unión con Cristo y acceso a la presencia de Dios. Queridos amigos, el acceso en la vida, el acceso en la muerte a través de la fe en Cristo, entonces tú tendrás un sentido de Dios y su majestad. Tendrás la habilidad de clamar a Él y de orar a Él y de amarle y de probar su fidelidad y recibir poder de Él. Tendrás acceso a esta gracia. Mira el lenguaje. Esta gracia en la cual estamos firmes. Y la palabra que se traduce aquí, estamos firmes, en el griego justamente representa esto. Estamos firmes, permanentemente firmes. Esta gracia en la cual estamos firmes, con toda seguridad, no podemos ser arrancados de ahí, porque la salvación no depende de lo que tú puedas hacer, sino en lo que Cristo ha hecho. Él ha pagado tu castigo, Él ha tomado tu castigo. Ese pecado no puede ser castigado 2 veces a través de la perfecta justicia de Dios. De modo que estás a salvo porque has confiado en Cristo y porque has creído en Él y te has rendido ante Él. Es un asunto de esta gracia en la cual estamos firmes. Y tú tal vez puedas deshonrar a Cristo. Y tal vez caerás en algún pecado horrible. Que el Señor nos preserve a todos, que nunca sea así, que nunca defraudemos a nuestro Dios. Sin embargo, puede ser, y tal vez tengas incluso rebeldía espiritual, pero si eres verdaderamente salvo, si verdaderamente has tenido conversión, Cristo te traerá de vuelta, Dios te traerá de vuelta, tal vez tenga que castigarte duramente y severamente, pero Él te traerá de vuelta, y Él te traerá arrepentimiento. Él te traerá de rodillas ante Él y te restaurará como su hijo. Él se asegurará de que perseveres hasta el final. Y eso será la seña de que verdaderamente habías sido salvo. Perseverarás hasta el final. En esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios un día será mostrada a ti y la conocerás y serás traído al lugar de santidad y maravilla y luz. Y la palabra esperanza significa anticipación. Nos gozamos en la esperanza, en anticipación de la gloria de Dios.